con comunicación telefónica con Ariel Martela, quien es abogado, especialista tributario, profesor asociado de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad Nacional del Sur. Así que ya no perdemos más tiempo y lo saludo. Ariel, buen día. Mauro Senesi, mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día, Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Aquí interesado de tener una voz de algún especialista para que un poco nos pueda discernir y explicar de estas nuevas modificaciones que han surgido ya por casi enero y unas nuevas sobre el impuesto a las ganancias, este proyecto conocido como el proyecto que llevó adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sobre modificaciones en algunos montos de ganancia y otros retoques que han surgido en el día de ayer o antes de ayer, sobre que sería retroactivo y se eximina el aguinaldo. ¿Nos podés explicar un poco de qué se tratan estas reformas, las personas a quienes alcanza? ¿Cómo no? En realidad se tratan de dos proyectos ingresados a principios de marzo a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, que fueron girados a la comisión respectiva, con lo cual todavía no hubo votación de los mismos, naturalmente. En el primero de los proyectos lo que se hace es subir el mínimo no imponible para los empleados en relación de dependencia y también para las jubilaciones, y de ese modo morigerar el impacto del impuesto a las ganancias en los salarios y en las jubilaciones. Ese es uno de los proyectos, pero simultáneamente con ese proyecto, y entiendo que, digamos, de la misma bancada parlamentaria, aunque no sé si corresponde a una idea de Massa, de Sergio Massa, ingresó otro proyecto para desgravar directamente, eximir del impuesto a las ganancias las horas suplementarias, las horas extras, los viáticos y también las jubilaciones. Con lo cual, como primera introducción al tema, los dos proyectos tienen una pequeña contradicción entre sí, porque por el proyecto que te mencioné en primer término, las jubilaciones seguirían estando grabadas, pero serían jubilaciones más altas, claro. Pero por el segundo proyecto ya directamente se consideraría eximidas a las jubilaciones de la posibilidad de aplicar el impuesto a las ganancias. O sea que ese sería como una introducción al tema, ¿no? Son dos proyectos que en algún punto se pisan, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? Digamos, la idea además de estos proyectos es que esa suma que hoy recauda el Estado en el concepto de retención de impuestos a las ganancias al personal de relación de dependencia y a la jubilación y a los jubilados, que te hago un pequeño paréntesis, son las jubilaciones de un monto significativo, digamos. Esto quiero dejarlo en claro, porque si no parece que se le retiene impuestos a las ganancias a cualquier jubilado. Esto no es así, digamos. Realmente las jubilaciones que son susceptibles de retención de impuestos a las ganancias son las jubilaciones altas. Bueno, estas dos premisas son las que se van a empezar a debatir ahora en la Cámara de Diputados. Hoy, ¿de cuánto sería el monto inicial para que alcancen impuesto a la ganancia y cuál sería el monto del que se estaría hablando con esta nueva reforma? Bueno, el monto que se lo quiere llevar es a 150.000 pesos y estaba en 74.800 para un trabajador soltero y en 98.000 para un trabajador casado con 2 hijos, digamos. Ese monto se quiere subir, ese piso, a 150.000 pesos. En los fundamentos del proyecto hay una tabla interesante, no les obliga, hay que reconocerlo, un estudio hecho desde los últimos 10, 15 años, y revela que el promedio de trabajadores en relación de dependencia, a los cuales se les retiene el impuesto a las ganancias, históricamente es de un 10%. Me explico, del conjunto de trabajadores, naturalmente de trabajadores en blanco estamos hablando, a los cuales se les retenía el impuesto a las ganancias, históricamente es entre un 10 y un 11%. En determinadas épocas, como fue en el año 2013 y como está ocurriendo ahora, en función de los acuerdos salariales, también por la incidencia del efecto inflacionario, cada vez más trabajadores pasan a estar abarcados por el sistema de retenciones del impuesto a las ganancias,
y este me parece que es el disparador para la iniciativa de la bancada oficialista, ¿no? Digamos, propiciar, volver a ese porcentaje de trabajadores históricos que creció el 10%, y ellos consideran que esa suma que se va a dejar de retener a estos trabajadores, y a esos jubilados en su caso, se va a ir al consumo y va a potenciar el consumo. Sí, hay quienes piensan de que se podría ir incluso a lo que es la compra de dólares y demás, pero eso ya sería un tema más de macroeconomía. Ahora... Sí, es difícil porque, bueno, tendrían que ir al mercado informal, ¿no? Claro, sí, que aumentaría la brecha y demás. Etcétera. Exacto, etcétera, pero te eximo de esa explicación. No tengo problema en darla, pero bueno. Es interesante lo que planteas, porque en realidad el proyecto en sí mismo, cuando uno lo lee, es difícil no estar de acuerdo. Digamos. Tal cual. ¿Quién podría ponerse en contra de que un trabajador tenga un mayor ingreso y eso lo pueda aplicar a su consumo personal? Lo que pasa es que no deja de ser otro parche, que en uno de los proyectos incluso se reconoce de esa manera que la Argentina precisa una reforma tributaria integral, pero lo único que hacemos es hablar sobre la urgencia, y bueno, dado que ahora hay un número significativo de trabajadores que están siendo susceptibles de ser retenidos en impuesto a las ganancias, sobre la urgencia se regula esto, pero yo te podría demostrar que esto, si bien le sirve a esos trabajadores, demuestra las inconsistencias del sistema, porque, por ejemplo, un monotributista que gana menos de 150.000 pesos mensuales sí paga impuesto a las ganancias, porque el monotributo es un régimen simplificado que incluye el impuesto a las ganancias, y está en una situación de desigualdad con un asalariado que cobre menos de 150.000 pesos. ¿Me seguís? Sí, es que justamente te iba a apuntar por el lado de los monotributos, porque si bien, a ver, la canasta básica habla de 58.000 pesos, una canasta básica que sería como para no caer en la pobreza. Correcto. Y ya pasando 25.000 pesos esa línea, ya tenés un impuesto a la ganancia que es como si fuera que sos rico, y cuando siempre está la discusión de si el salario es ganancia, también está esa discusión. Pero entonces los monotributos... Bueno, esa discusión, en realidad, si me permitís ahí un paréntesis, y bueno, es un tema que lo enfatizo mucho en clase, en mi carácter de profesor. En realidad, ahí hay un error de concepto en general, porque el salario, la jubilación, en tanto y en cuanto reúne las condiciones que la ley de impuesto a las ganancias establece para que sea considerada como tal, que haya periodicidad, permanencia en la fuente y obligación, es renta, ¿me explico? No es que porque es salario no tiene que pagar impuesto a las ganancias. Es una discusión que introdujo en forma capciosa, a mi modo de ver, en su momento Moyano, diciendo que el salario no es ganancia. El salario puede ser ganancia, porque el gerente de una empresa de servicios gana, por poner un ejemplo cualquiera, 200.000, 300.000 pesos por mes, ¿cómo no va a pagar impuestos a las ganancias? Nada más que cualquier profesional. O sea, ¿cuál sería el criterio por el cual no tienen que pagar impuestos a las ganancias? El impuesto a las ganancias es un impuesto que grava la renta y no pregunta de dónde viene esa renta, ¿me explico? Tal cual. Entonces, como regla general, sí. Grava la renta financiera, ¿no? Entonces, a mí me parece en ese punto que es muy interesante que vos me haces introducir en esa cuestión, porque el salario sí puede ser renta, yo acá fijo posición, y la jubilación también. La jubilación también puede ser renta, porque esta es otra discusión que se ha dado. Hay fallos, habrás escuchado, seguramente habrás informado oportunamente de distintos fallos de la Corte de Nación, de la Cámara Federal de Seguridad Social, considerando a la jubilación que no era ganancia, y en algunos casos, y que sí lo era en otros. Un fallo de la Corte muy conocido, que es Paso García, que era una exdiputada, que hacía un reclamo porque se le retenía impuesto a las ganancias de su jubilación, y en realidad, cuando vos ves los números de lo que cobraba de jubilación, a mí me daba vergüenza hacer el planteo directamente, claro, porque era una cifra estrafalaria lo que cobraba, y sin duda que para esa persona esa jubilación era una renta, ¿me explico? Sí. Ahora, también justo es decir que si sale el segundo proyecto de ley que te mencioné, ahí ya las jubilaciones quedarían totalmente afuera, porque específicamente se las exigiría
el pagar impuestos a las ganancias, cosa que hoy no sucede, ¿sí? Hoy, tanto los empleados en relación de dependencia como los jubilados, en función de determinados pisos que hemos hablado, un piso para los empleados en relación de dependencia y un piso distinto para los jubilados, por encima de ese piso son susceptibles de ser retenidos en impuestos a las ganancias. ¿Me permitís hacerte una pregunta, ya que has fijado posición en esto de el planteo de si ganancia, si el salario es ganancia y demás, y que me parece muy oportuna la explicación? Te hago una consulta más respecto, y habías mencionado la Corte Suprema. Con esto de la embestida que se está dando desde la política o desde un sector del gobierno hacia la justicia, ¿qué opinión te merece o qué se esgrime y se argumenta de por qué los jueces no pagan este impuesto a las ganancias, no los alcanza? Bueno, la pregunta es muy buena porque en realidad hay dos clases de jueces ahora en la Argentina. Los que pagan impuestos a las ganancias, que son los que fueron designados a partir de una reforma del año, no me acuerdo de memoria, pero creo que fue fines de 2016, principios de 2017, esos jueces sí pagan impuestos a las ganancias, y los jueces anteriores a esa reforma no pagan, con lo cual quedó una situación bastante curiosa y desigual. Tal cual. Que haría que incluso aquellos jueces que pagan impuestos a las ganancias podrían hasta hacer un reclamo judicial, que a la fecha yo no conozco que se haya realizado, porque se viene el derecho de igualdad, ¿no? Tal cual. Un cargo, una responsabilidad, a alguien se le retiene y a alguien no. En ningún lugar es una discusión que tiene que ver con una interpretación de una cláusula de la Constitución que dice que la remuneración del juez no puede ser, que tiene que ser inamovible o intangible, no recuerdo el adjetivo que utiliza, y que así, históricamente, la Corte y los tribunales interiores interpretaban que ellos no podían ser grabados con impuestos a las ganancias. Esto cambió con esa reforma que te comento, pero se quedó en esta situación intermedia, ¿no? Como no se quiso aceptar a los jueces designados, solamente los dejó para los jueces que juraran a partir de determinados hechos. Y a esos jueces sí se les retiene impuestos a las ganancias. Claro. Así que es una situación bastante anómala. Si me preguntás a mí, creo que en la medida que reúna las características que exige la ley para considerar una renta que sea periódica, que tenga permanencia en la fuente, que supere el mínimo de disponible, etcétera, etcétera, es susceptible del pago del impuesto, porque si no habría como ciudadanos de una clase y ciudadanos de otra clase, ¿no? Bien, Ariel, te agradecemos esta explicación, esta clase que nos has podido resumir, y estaremos atentos entonces a estos dos proyectos que se pisan en la parte de jubilaciones, de donde uno sube el monto y otro directamente lo quiere eximir como un salario o una jubilación que pague los impuestos a las ganancias, así que vamos a observar. Exactamente, en el segundo caso directamente se considera que la jubilación no es ganancia, o sea, exactamente. Se consagra como exención. Bueno, vamos a ver ahí. Perfecto, no sé si lo mencioné y no tengo más tiempo. Sí. También exime del impuesto a las horas extras, a los viáticos, no recuerdo si eso lo mencioné. Este era un tema también importante porque muchas empresas mermaban su productividad porque la gente no quería hacer horas extras, porque lo que ganaba de horas extras se lo llevaba el Estado en impuestos a las ganancias. Exactamente, y en otro momento seguramente ya hablaremos de si nos permitís molestarte un poquito más seguido de lo que es todo monotributo, que también hay un proyecto, parece ser. ¿Cómo no? Que hay otro proyecto de reforma, cuando vos quieras. Muy amable, Ariel, que tenga buen día. Muchas gracias, buenos días.